Buenas noches, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre el uso del celular en clase. Vamos a tener un debate de dos posturas, la cual va a ser el permitir, que lo presentaré yo, Manuel López García, y el prohibir el celular, que lo presentará Juan José García. Vamos a empezar con el prohibir. Voy a compartir pantalla para mostrar la presentación y mi compañero empezará a exponer. Dale, Juan José. Hola, buenas noches. Bueno, ¿por qué se debería de prohibir el uso del celular en clase? El uso del celular en clase se debería de prohibir porque afecta el rendimiento académico de los estudiantes. También afecta de manera que se concentren y afecta de muchas más maneras de las cuales ya les voy a hablar. Bueno, puedes pasar. Los celulares están diseñados también para captar atención como en notificaciones. Por ejemplo, si a un estudiante le llega una notificación, de una al estudiante se va a desesperar por saber quién le está hablando, si le está hablando la mamá, si le está hablando el papá, si le está hablando un amigo, si le está hablando cualquier persona. Entonces el estudiante, si tiene el celular ahí en la mesa y el profesor está explicando cualquier cosa, de una al estudiante se va a desconcentrar y le va a responder a su mamá, le va a responder a su novio, a su papá, lo que sea, el estudiante de una se va a desconcentrar. También los juegos, supongamos, un estudiante es muy adicto a un jueguito en clase y un profesor está también explicando, el estudiante de la ansiedad quiere ahí mismo jugar, todo el tiempo lo necesita jugar, entonces interrumpe mucho la manera de cuando el profe está explicando la clase, interrumpe que el estudiante se desconcentre. Manu, pasa. Por ejemplo, como les estaba contando, si les llega un mensaje de WhatsApp de cualquier persona y el estudiante está concentrado con el profesor explicando algo de matemáticas súper duro y el estudiante está concentrado y de una le llega el mensaje, el estudiante de una va a perder ese hilo, esa concentración, esa cosa que estaba tan concentrado en la materia que de una se va a desconcentrar de una manera que no se le va a olvidar y ya va a ser muy difícil cuando él tenga un examen o tenga cualquier tipo de cosas. Puedes pasar, mano. Reduce la capacidad de concentración, porque cuando hay un tema interesante, el estudiante tiene que tener la necesidad de coger el celular todo el tiempo, de mirarlo, de hablar. Entonces el estudiante de esa manera no se va a concentrar ni va a hacer, ni va a captar la información de una muy buena manera, como lo he dicho en las anteriores, lo que he dicho antes. Él no se va a concentrar muy bien y no le va a prestar atención a lo que hablen ni sus compañeros cuando le estén hablando, ni lo que el profesor está explicando, y se puede estar perdiendo cosas muy, muy importantes que le estén diciendo. También afecta el rendimiento académico. Si el estudiante deja de estudiar, si el estudiante deja de hacer tareas por estar todo el tiempo adicto a redes sociales, a ver TikTok, a ver contenido influenciadores, a ver todo este tipo de cosas, el estudiante lo que va a hacer es bajar su rendimiento académico, va a bajar sus notas, va a bajar sus exámenes, porque todo el tiempo va a estar pegado al celular y no va a tomar apuntes en las clases, no va a hacer nada de ese tipo de cosas que todo el tiempo se van a desconcentrar. También la dificultad entre los profesores. Por ejemplo, también su profesor le hace una pregunta. Supongamos, están en una clase de ciencias sociales o de química, de física, cualquier otro tipo de materia. El profesor le hace una pregunta al estudiante y el estudiante está pegado al celular viendo redes sociales o haciendo. El estudiante ya no va a tener la capacidad como de responderle la pregunta, porque claro, ya el tema se abarcó de muchas maneras y el estudiante no prestó atención en nada. Y de una, el estudiante no va a saber responder, no va a saber cómo decirle al profe. Entonces, porque todo el tiempo tiene el celular en la mano, no va a saber qué hacer.
Facilita la trampa y el plagio durante los exámenes. Esto es completamente verdad. Como les dije, si el estudiante todo el tiempo está pegado de su celular, de su tablet, de su computador y no le presta atención a las clases, no está estudiando, sino que todo el tiempo está interactuando con juegos, con redes sociales, con todo este tipo de cosas, el estudiante no va a prestar ningún tipo de atención a las clases. Y entonces, cuando se le llegue la hora de un parcial, de un examen, de un quiz, ¿cuál va a ser su solución? Coger el celular, porque si tienen acceso a un celular con internet, con datos, lo que va a hacer de una es hacer plagio, va a hacer trampas y va a hacer todo este tipo de cosas. Bueno, también puedes ponerse a ciberacoso y al mal uso. Supongamos, si un compañero está en clase y el compañero le pasó cualquier tipo de accidente, estaba haciendo una pregunta y se equivocó, o también si el estudiante se cayó, o si cogieron al estudiante como por ahí dicen mal parqueado, de una le van a tomar una foto, lo van a subir a redes sociales y eso va a ser un ciberacoso de que el estudiante se sienta mal, no quiera ir a estudiar y tenga todo este tipo de cosas y lo afecten mentalmente para también su rendimiento académico. Entonces, no es solo de que el estudiante que lo tenga, sino de la persona que no lo sabe usar. Bueno, mi conclusión es, deberían de prohibir el celular en las clases para buscar como un entorno de más concentración, de más participación, más respetuoso, donde se priorice la actividad, el aprendizaje y la interacción entre el profesor y el estudiante. Listo, muchas gracias. Ese es mi punto de vista sobre por qué deberían de prohibir el uso del celular en clase. Listo, Juan, muchas gracias por tu presentación. Hay disculpas como la lentitud del internet que no mostraba rápido las diapositivas. Ahora pasaremos a presentar mi presentación sobre por qué se debe permitir el uso del celular en clase. Dame un momento para compartir. Bueno, empezaré diciendo el por qué se debe permitir el celular. Como ya sabemos, tus conclusiones fueron muy ciertas y muy válidas debido a que en muchas ocasiones pasa, los alumnos no tienen un muy buen uso de este dispositivo en clase, inclusive fuera de clase, por lo que decías del acoso y demás. Pero también tenemos que tener en cuenta de que esta herramienta ha sido desarrollada al pasar de los años y ha hecho que en un dispositivo tan pequeño y tan portátil se tengan muchas herramientas que pueden ser muy útiles para los alumnos durante sus clases, como la calculadora, las fotos, el internet. De pronto también algunas clases que se han empezado a implementar como el Teams o el correo para algunas comunicaciones entre docente y profesor. Pero digamos que en el paso de los años, más que todo después del 2020, que fue la pandemia que tuvimos tan fuerte, la cual nos obligó a estar encerrados, esos dispositivos se empezaron a utilizar de una manera mucho más consciente, ya que al estar los niños o los adolescentes encerrados, los docentes no podrían tener el fácil acceso a ellos y no podían dar sus clases de manera normal. Por ende, empezaron a utilizar mucho las videollamadas y las actividades virtuales para que ellos tuvieran acceso a ellas y las puedan realizar de manera ordenada y concreta en el día que se tenían que entregar. También la suba de notas. Como ellos no podían dar las notas de manera más práctica, decidieron crear unas aulas virtuales en las cuales montaban estas notas. A continuación, trataré como de mostrarles unos puntos, los cuales son muy válidos para poder permitir y mostrar como el lado positivo del uso del celular en clase. Principalmente me gustaría hablar sobre la sostenibilidad y el ahorro de materiales de impresión. En muchas ocasiones los docentes nos hacen buscar textos o algunos párrafos, inclusive libros y revistas, para algún tema en particular. En muchas ocasiones muchos de los
alumnos no tienen acceso a estos libros, a estas revistas, inclusive a los textos, porque no sé si alguna vez te pasó, Juan, que montaban un trabajo o montaban un documento el cual solamente estaba en una papelería específica de la universidad o de la clase. Y nadie podía como acceder a ese documento al tiempo porque se dañaba la impresora o porque estaba cerrada o por X y razón. Por ende, siento que es mucho más fácil, mucho más práctico y digamos como mucho más conveniente para el medio ambiente el poder llegar a decir como no, escaneo este documento, lo monto en la plataforma y todos los alumnos podrán tener acceso al documento de manera ágil y práctica en la misma situación. De esta misma manera ahorraríamos también papel, tinta, lápiz, porque en el mismo documento que te envían en el computador o en la tablet se puede resaltar y se puede cortar las partes que tú necesites, que las veas como más útiles. También vamos a hablar de la adaptación diferentes estilos de aprendizaje. Como sabes, muchas personas no tienen la misma forma de aprender. Anteriormente se utilizaba mucho como ¿cómo se dice? La clase magistral, la cual es que el docente se paraba frente a todos los estudiantes a dictar clase de manera hablada. O sea, él solamente tenía como su libro o su clase aprendida de memoria y en muchas ocasiones no tenía como herramientas didácticas para que los alumnos pudieran ver. Hoy en día, gracias a las mejoras que hemos tenido, los docentes han tenido como una manera más práctica de mostrar sus clases, con juegos, con imágenes, con videos, imágenes interactivas, inclusive audios que les ayudan mucho a los alumnos que no tienen la capacidad tanto como de aprender verbalmente, sino como visualmente. También algo que me parece súper increíble, que ayuda a muchos docentes, es esas herramientas de evaluación como simultánea, como en conjunto, que son el Kahoot y el quiz. No solamente son buenas para los docentes, sino también para los alumnos, ya que si tú tienes un examen y para ese examen tienes como unas preguntas como digamos supositorias, tú puedes escribir esas preguntas en el Kahoot y el Kahoot te va a mandar como preguntas con la respectiva respuesta y tú podrás responder. Esto te ayuda mucho para los parciales o para los quiz. Y para los docentes, en simultáneo pueden ver como la mejoría de sus clases. Ejemplo, ¿a quién no le gusta quedar de primer lugar en un Kahoot? A todos. Entonces todos queremos tener la respuesta y todos queremos saber quién es el mejor, quién obtuvo más puntos, quién lo hizo de manera más rápida. Entonces siento que es una actividad muy dinámica para las calificaciones y las actividades en clase. Ahora la más importante, que creo que es la que se ha utilizado mucho últimamente con muchos docentes, es la resolución de problemas en tiempo real. No siempre se tiene la facilidad de preguntar una duda o inquietud en el momento de la clase. O en el momento de la clase, las personas que son más bien reservadas no son capaces de resolver sus dudas con el docente por miedo a que en la misma clase les hagan algún tipo de bullying o algún tipo de burla hacia su pregunta. Por ende, siento que el preguntarle al internet o alguna IA puede ayudar mucho a controlar estos miedos y no quedarse con la duda de la pregunta. También si el alumno tiene alguna duda respecto a una tarea, una actividad, un problema matemático o la misma clase, puede consultar en su teléfono para poder resolver esa duda. Obviamente, siento que este punto hay que reforzarlo mucho con el refuerzo positivo, en el sentido de que si el alumno usa el teléfono, estar pendiente de él, o sea, no dejarlo que lo use a escondidas, porque entonces va a pensar que está haciendo algo mal, que no estás haciendo su curiosidad, sino que está haciendo algo que no se debe. Por eso como alumnos y como docentes también debemos fomentar el buen uso del teléfono y no siempre satanizarlo como no es que es malo, te va a desconcentrar, no te ayuda en nada, no te facilita nada. No, al contrario, tenemos que empezar a mostrar los puntos positivos y de que si tú quieres solucionar una duda, no con el docente, sino con tu propia inquietud, pues lo puedes hacer. Y por último, creo que es lo más importante y lo que todas las escuelas y universidades empezaron a hacer después de la pandemia, lo que te comenté anteriormente, eran los accesos a las plataformas escolares, las que se empezaron a crear, el Classroom, el Teams, el Moodle, todas estas aulas virtuales en las cuales los docentes empezaron a montar sus notas y sus actividades. También empezaron como
diferentes tipos de quiz y documentos, ayudas bibliográficas y otras cosas que le pueden ayudar mucho a los alumnos en el momento en que se encontraran en sus casas. O también, en el caso de Teams, ayudar a que los docentes se puedan comunicar por medio de chats sin tener como inconveniente en su vida privada, ya que como sabemos el WhatsApp es algo privado. En el Gmail se montan también otras cosas como privadas. Y en el Teams son puras cosas educativas en las cuales pueden separar su vida laboral y su vida personal. Y más fácil para los alumnos porque en estas plataformas tienen acceso a todos los docentes y a sus correos directos. Bueno, eso fue todo, muchísimas gracias. Y ahora, Juan, si te parece bien, me gustaría que dijéramos como algunas preguntas, unas preguntas que tú tengas respecto a mi tema, respecto a mi debate. Sí, mano. Yo tengo dos preguntas. ¿Cuáles son los beneficios y desventajas de permitir el uso del celular en clase? Bueno, pues algunas ventajas y desventajas. Después de haber visto tu presentación y la mía, creo que recogí dos desventajas y tres ventajas. Las dos desventajas que vi fue la adicción, que lo dejaste súper marcado y me parece muy importante aclararlo porque es verdad. En muchas ocasiones, como los que estudian son personas tan pequeñitas, en muchas ocasiones ellos se ven muy centrados en el teléfono y el teléfono, al tener tantos colores, tantos ruidos, tantas imágenes como tan interactivas, hacen que los distraiga mucho de lo que están viendo, porque en muchas ocasiones sí, la clase se vuelve algo aburrida. Pero yo creo que por lo mismo deberíamos como implementar los dispositivos electrónicos para que ellos, en vez de estar mirando hacia abajo, se concentren hacia arriba y vean como, oh, mi profesor me está mostrando una imagen que se mueve, o un muñequito que corre. Siento que es verdad. Eh, También el uso inadecuado en clase, porque como tú decías, ellos en muchas ocasiones en vez de hacer la actividad que les pusiste a hacer, se ponen a ver el WhatsApp o a tomarse fotos o a grabar videos, cosa que no se debe hacer. Pero por esto también, como te decía, el refuerzo positivo. Ah, está bien, tú quieres grabar un video, hagamos una actividad de grabar un video en clase sobre el tema, cosa que se puede solucionar. Y como una ventaja, creo que lo que te dije, el cuidado del medio ambiente, al no imprimir tantas copias, el cuidado de organizar la vida del alumno, porque no solamente en el celular se pueden ver clases, también puedes tener acceso al calendario en el cual tú puedes marcar como tus actividades, tus exámenes y con ello te puedes planear durante el mes o la semana. Y también me parece muy importante la comunicación directa. Como te expliqué anteriormente, si tú salías de tu casa o de tu clase, tú ya no podías hablar con el docente o con el alumno. En cambio, hoy en día puedes comunicarte mucho más fácil. Ejemplo, profe, me pasó algo, no puedo asistir. O hay una actividad pendiente, te la recuerdo. Creo que eso es algo potencialmente ventajoso. Juan, el micrófono. Bueno, y mi segunda pregunta es, ¿el uso excesivo del celular en clase puede afectar el rendimiento académico? Sí, la verdad sí lo puede afectar mucho. Pero por lo mismo que te decía y que ya he dicho en varias ocasiones muy retirada a veces, siento que se puede hacer de manera controlada, o sea, enseñarle a los mismos niños o los mismos alumnos que se puede usar de una manera diferente. Y siento antes que si tú prohíbes tanto una cosa, antes los vuelves como más adictos a ella. Entonces, siento que ellos pueden aprender mucho más fácil con juegos o con materiales didácticos y pueden aprender mucho más que el celular puede ser una herramienta en vez de un juguete o una distracción. Mostrarles que en ese pequeño dispositivo pueden encontrar un montón de información respecto a todo lo que estamos viendo y que les puede ayudar mucho más a captarla en lugar de verlo como una distracción. Sí, mano, es verdad. Bueno, Juan, y pues la verdad a mí también me gustaría como hacerte dos preguntitas respecto a lo que yo hice, a ver si de pronto me puedes dar tu punto de vista. Déjame, yo las busco. Bueno, Juan, la sería,
Después de haber escuchado mi presentación, ¿sigues creyendo que no es importante el uso del celular en clase? Bueno, tengo como unos pros y unos contra. Primero me cambiaste el pensamiento de varias cosas, de que me dijiste si tienes la razón y la verdad en muchas cositas. Por ejemplo, en que las clases se pueden volver más dinámicas en el uso del celular. Claro, supongamos, estamos en una clase donde todos los estudiantes tienen su celular, tienen su internet, todos quieren ganar. Supongamos, hacen un Kahoot, hacen un jueguito bien interactivo donde les van a dar una nota. Todos, ninguno quiere perder, todos quieren sacar sus 5, todos quieren sacar el primer puesto, como tú decías. Entonces, eso vuelve a la clase muy dinámica, una clase que también le pueden sacar mucho provecho porque se puede aprender. También con lo del papel, verdad, muchas veces también se ahorra también muchísimo dinero porque no necesitamos comprar libros, no necesitamos sacar copias y solo con un dispositivo le tomamos una foto y ya podemos resolver muchas cosas, resolver actividades, podemos leer y por medio de estos dispositivos podemos encontrar muchísima información que le podemos complementar a las clases. Pero también muchas personas no saben el buen uso del celular y no lo usan de la buena manera, sino que generan trampa a los exámenes o no hacen las actividades como se debe ser, lo utilizan de una muy mala manera en las clases. Sí, Juan, tienes toda la razón. Por eso hay que empezar como a tratar de cambiar ese pensamiento a los muchachos de hoy en día. Otra preguntita sería, ¿no crees que el prohibir del todo estos dispositivos en el lugar de ser un refuerzo positivo en el alumno empezaría a ser algo más bien como negativo? Te lo digo ya que el prohibirlo hace que ellos, en lugar de sentirlo como algo útil, lo sientan como una tentación. Claro, en eso tienes mucha la razón porque supongamos los estudiantes son muy rebeldes, entonces supongamos les prohíbes que no saquen el celular y lo van a hacer a escondidas. Les dicen no hagas esto y lo hacen de una manera que es mejor hacer charlas y decir como que, bueno, tiene sus pros, sus contras, lo podemos hacer, bueno, lo podemos utilizar de una muy buena manera, pero si se los prohibimos del todo el uso del celular, los estudiantes lo van a utilizar de mala manera, lo van a usar a escondidas y lo van a usar para muchas malas cosas, cuando estos dispositivos los podemos usar de muy buenas maneras, como lo que te decía con ese tipo de actividades, buscando mucha más información, porque por medio de estos dispositivos podemos complementar más las clases, supongamos, no solo quedarnos con lo que el profesor nos explicó, sino que profundizarnos más en un tema que nos gustó. Supongamos, estamos hablando del sistema nervioso y a mí me gustó y el profesor lo dijo de una manera muy básica. Lo quiero complementar, lo quiero hacer de una muy buena manera. Entonces yo voy, busco, leo más y me interesa mucho más el tema, entonces puedo complementizar más pues mi aprendizaje por medio de estos dispositivos y sí, pues yo pienso que no se debería prohibir del todo, pero también tener pues como un control del celular, como que un sí y un no. Sí, Juan, es mucho. Pues es mucha información y es muy importante eso, Sí, porque me parece muy chévere que llegues como a complementar una clase. En muchas ocasiones uno se queda con lo que el profesor dijo y ya para su casa. Pero si tú tienes la iniciativa de complementarlo, súper chévere. Ayuda sí. mucho más al aprendizaje. Bueno, Juan, creo que fue un debate muy interesante, muy complementativo. Eh, Aprendí mucho del por qué se debe prohibir y espero que tú hayas aprendido mucho del por qué se debe permitir. Siento que todo es un balance y en un debido uso puede llegar a ser muy satisfactorio para las clases. Sí, Manuel, verdad, total. Yo también aprendí muchas cosas, pero tiene que estar todo muy controlado. Exactamente. Bueno, creo que ya podemos parar la grabación. Fue un gusto hablar contigo en esta noche y nada, estamos viendo en clase. Bueno, muchas gracias, hermano. Bye. Chao.